conversar un poco también cómo está la situación en el Perú y, por supuesto, cuáles son los nuevos retos y cuáles son las nuevas oportunidades que tenemos para controlar esta enfermedad. Agradecemos al doctor Alexis Holguín, presidente de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, que ha organizado este webinar para todos ustedes, y por supuesto también al doctor Edgar Ramírez, secretario de Acción Científica del SPEIN, el desinfectólogo y tropicalista. Muy bien, empezamos con la sesión, con nuestro primer invitado. Nuestro primer invitado es el doctor Roberto Montoya. Él es médico cirujano, él es colombiano. El doctor Roberto Montoya es una persona que ha trabajado mucho el tema de malaria por mucho tiempo y en diferentes partes del país. Roberto Montoya actualmente es asesor en vigilancia y control de enfermedades de la Organización Panamericana de la Salud, sede en Washington, D.C. Es doctor en medicina de enfermedades infecciosas y tropicales del Instituto Osvaldo Cruz de Brasil, a quien le damos la cordial bienvenida, doctor Roberto Montoya. Bienvenido al Perú nuevamente, vía virtual. Y estamos con todos nuestros colegas y demás personal de salud que nos acompañan en esta noche y en la cual tengo el honor de poderlo presentar y que nos acompañe. Adelante, doctor Montoya. Bueno, un saludo a todos doctora Pardo, un placer inmenso estar aquí, estar compartiendo esta sesión también con el doctor Hugo Rodríguez, el doctor Ramírez, gracias por la invitación. Y un placer inmenso poder celebrar con ustedes el Día de la Malaria en el mundo, que es una fecha que nos convoca a todos los que estamos involucrados y a la sociedad en general a actuar de manera más decidida para eliminar esta enfermedad. Entonces, con inmenso placer les voy a contar cómo estamos en la región y también les voy a contar algunos elementos que considero claves hacia la eliminación de de la malaria en en el continente. Entonces, em, esta primera diapositiva es para mostrarles em, cómo de grande es el problema en África, en el mundo. Miren ustedes aquí, por ejemplo, un solo país, Nigeria, la cantidad de casos de malaria que tiene. Estos son datos del informe global de malaria del año pasado, de la OMS. Y nosotros en la región pues tenemos, y nos vamos a comparar con África, pues una porción muy pequeña del problema. Yo aquí pongo un círculo en un país de África que es Gabón, que tiene un número próximo al que tenemos en las Américas para que ustedes comparen las dimensiones. Son aproximadamente 500.000 casos al año en los últimos años. Yo creo que vamos a cerrar el 2023 con una cantidad semejante a la cifra del 2022, que fueron 480.000 casos en la región. Sin embargo, el problema es muy importante para muchísimos países. La tendencia en la región fue hacia un incremento importante en el año 2017-2018. Esto estuvo asociado, entre otros eventos, al incremento de casos por minería de oro en Venezuela. Luego el país ha venido conteniendo y otros países y la malaria ha venido reduciendo desde el 2017 hasta ahora, pero estamos todavía, si ustedes ven esta barra, la barra azul del 2022 y la comparan la altura esa de la barra con con la línea de abajo roja donde dice la meta, la meta, perdón, que está en inglés, el target, la meta, esa es la meta de la región nuestra para el año 2025, que es reducir 75% el número de casos con respecto al año 2015. Entonces estamos lejos, realmente estamos lejos, em, pero vamos hacia allá. Yo soy optimista y creo que los países lo están haciendo. Ahora vamos a mostrar un poco esta situación por países. En esta gráfica, para mostrar dónde está esa malaria concentrada, mucha malaria, este es por incidencia, ese mapa, ¿no? Ese mapa no es de casos, sino de incidencia. Y ustedes ven el problema tan importante en la región amazónica, principalmente en Perú, en Brasil, en Colombia, en Venezuela, en Guyana.
Bolivia también, son los países con más malaria. Ven ustedes aquí esta parte de Colombia que no es Amazonas, que es Pacífico, y después la situación en Centroamérica con Haití. Voy a hablar un poquito más de eso. Pero en esta figura de abajo pueden ver la magnitud tan grande que representa todo lo rojo que es Suramérica. Lo rojo aquí es Suramérica y lo naranja es Centroamérica, de manera que es un número muy grande del problema en la región amazónica. Em, entonces, la situación, sin embargo, por países tiene avances muy grandes, porque estas columnas en verde significan el porcentaje de reducción de malaria en casos en el año 2022 con respecto al año 2015. Entonces, fíjense cómo muchos de los países endémicos en el 2015 ya, incluso algunos llegaron a la meta. Pues sabemos que Belice y El Salvador, que los ven aquí, pues ustedes ya saben que fueron certificados libres de malaria por la OMS en los últimos años, Belice el año pasado. Pero además de eso, miren la reducción importante en Guyana Francesa, en Surinam, en Guatemala. Perú es de los países que reporta reducción con respecto al año 2015. Esto es un tema digno de mencionar para que además sea un mensaje positivo para el país y para los que estén aquí, que sean actores directos de esta respuesta. En fin, sin embargo, muchos desafíos, países que están con incremento. Yo debo destacar que algunos de estos rojos tan grandes como Costa Rica y Ecuador no son así, son esas columnas grandes, es porque es el porcentaje de aumento, pero en números absolutos no es tan grande el problema. En Costa Rica y en Ecuador hablamos de cifras de menos de 500 casos al año, pero esa es la situación en cuanto a los países. Los cuatro países que fueron certificados libres de malaria en los últimos años: Argentina, El Salvador, Paraguay y Belice, y nueve países que lograron esa meta al 2020. Entonces, esto es nuestro gran logro regional y estamos seguros que todos los países pueden caminar hacia allá. La región es la que tiene en el mundo más países en este grupo, que son los que se llaman los E2025. Son los países que la OMS considera que pueden eliminar la malaria al año 2025. Ya no va a ser así, pero sí los que están más cerca de lograrlo. Bueno, de esto yo debo decir que Surinam probablemente sí. Surinam lleva les cuento, 2 años sin transmisión autóctona de malaria. El año 2022 no reportó casos autóctonos, tampoco el año pasado, y ahorita estamos en el tercer. De manera que si Surinam llega a cerrar este año sin casos, es un país que puede pedir a la OMS el proceso de certificación como país libre de la malaria. Eso sería un hito histórico en la historia de la malaria en nuestra región, porque es la primera vez que un país amazónico elimine la enfermedad, y un país que tiene todos los determinantes y minería de oro y todo lo que ustedes saben. De manera que Surinam es una experiencia que invita a la acción, y ojalá puedan seguir y consolidar ese año que esperamos pase sin transmisión autóctona. Pero acá hay otros países con logros inmensos a los cuales me voy a referir ahorita. Bien, esta es la información más actualizada, que incluye ya datos aquí del 2023, no son oficiales. Yo aquí debo reconocer, e incluso datos del 2024, gracias a que países como el Perú son muy, tienen una política de compartir la información pública, ponerla a disposición del público en general. Eso es una cosa digna de reconocer del Perú. Otros países lo hacen también, y por eso podemos mirar todos y entrar y mirar los datos para saber cómo va el año 2024, que aquí ustedes pueden ver a la semana 14, 15. Entonces, el año 2023, como decía, va a cerrar parecido al 2022. Em, y ustedes pueden ver, sin embargo, cómo el 2023, aquí donde ustedes ven los verdes, es porque es bueno, es reducción. Entonces, hubo bastantes países que tuvieron reducción con respecto al año 2020, al año anterior, al año 2022. Incremento importante en Panamá. Ahora me voy a referir a eso, asociado con la migración de personas. Reducción importante en México, y también me voy a referir ahora puntualmente a esos casos. Esto es América Central, con estas tendencias en los países. Esta es de las regiones que está más cerca de esa eliminación de la malaria. Ya hay mucho menos malaria por falciparum. Aquí, en este momento, es solamente Nicaragua, Honduras y Costa Rica con
casos bajos, números bajos de casos. Yo soy muy optimista con respecto a la eliminación de Plasmodium falciparum en Centroamérica. Sería un logro increíble. Y Nicaragua, que había tenido un incremento muy grande de transmisión en los últimos años, el año pasado reportó reducción. Estas cifras aquí son hasta el 2022, pero aquí ustedes pueden ver cómo, perdón, no está esta figura, pero se redujo más en el año 2023. Y México, quiero usar esta gráfica para explicar que México en el año 2023 reportó solamente 34 casos de malaria autóctona. Miren, miren aquí México en las barras amarillas donde estaba, venía con años incluso de 800. Fíjense, 2018, 800 casos. Y en el año pasado México reportó 34 casos de malaria autóctona. Eso es increíble, un país gigantesco que tiene una receptividad muy importante, pero frente a un desafío muy grande, que es que ahora México está teniendo una curva al contrario, que es un incremento en los casos importados y en gran parte asociados a ese proceso migratorio. Para que tengan una idea, el año pasado México reportó 200 casos importados de malaria, mientras que solamente tenía 30 autóctonos. Y este año en lo que van del año pasado reportó 300 y este año en lo que va del año ya llevaban más de 200 hace unas semanas que hablé con ellos, de manera que el tema del movimiento migratorio que ustedes conocen muy bien a través de la selva del Darién en Colombia y Panamá está también impactando el riesgo de introducir malaria en esos territorios como México, que como les digo llegó a 30 casos. Em, la región de la isla de la Española, en el Caribe, pues son Haití y República Dominicana, son los únicos dos países endémicos del Caribe y aquí de destacar la situación en República Dominicana que en los últimos años ha ido disminuyendo. Fíjense aquí, esa cifra del 2022 fue la cifra más baja de malaria, o la del 2021, perdón, fue el dato más bajo de malaria en los últimos 40 años en República Dominicana. Este año pasado cerró muy parecido. Son dos focos de malaria, absolutamente concentrada la enfermedad en dos focos. Imagínense, falciparum, mejor todavía para eliminar, sensible a la cloroquina, mejor todavía. De manera que es un país de los que está más cerca de eliminar la malaria. Tiene un desafío grande porque tiene también la situación con Haití. Este año Haití, por la situación sociopolítica, está reportando un incremento con respecto a lo que había reportado a la misma fecha del año pasado. Ustedes saben cómo está complicada la situación en el país y eso está afectando la malaria, que como ven en el mapa estaba muy limitada al sur, a dos departamentos del sur. Y la historia de la Suramérica, con esta primera esquina que es decimos la del escudo guyanés, donde hay un problema muy grande de minería de oro y la malaria está totalmente asociada a esta actividad. De aquí, pues, la historia exitosa de Surinam, como ya lo mencioné, y tenemos desafíos importantes en Guyana, en Colombia, en Brasil y en Venezuela. Venezuela ha tenido una reducción importante, ha estado beneficiado por un proyecto del Fondo Global en los últimos 2 años y han tenido una reducción increíble de casos, como ustedes pueden ver en estas gráficas con respecto al 2019. Sin embargo, el desafío sigue muy grande, que es un tema de minería, lo mismo que es en Guyana y en una gran parte de los municipios brasileños. La malaria en Brasil depende de eso, pero depende también de los municipios que más malaria tienen en Brasil, son áreas indígenas, son municipios del estado de Amazonas, con población indígena principalmente. Son los que tienen más número de casos actualmente y municipios de minería de oro. Y la otra parte que yo digo que es la Amazonía occidental, donde estamos con Perú, con Colombia, Ecuador, otra vez Brasil, Bolivia. Estas son las tendencias. Ahora Hugo nos hablará mucho mejor de la situación de Perú. Yo de Colombia les cuento, el país que tiene más malaria por Plasmodium falciparum en números absolutos, ya pasó el año pasado, había pasado a Venezuela. Es una problemática muy asociada a la región de la costa pacífica colombiana, que ustedes tal vez sabrán, es una población donde hay un alto predominio de afrodescendientes. Entonces es toda una condición que favorece más el Plasmodium falciparum que el Plasmodium vivax, y es una malaria en zonas que tienen conflicto, que tienen dificultades muy grandes de atención y por eso sigue muy estable esa transmisión. El año pasado Colombia reportó un incremento de malaria por Plasmodium vivax en el país, de manera que está en un año de aumento de casos, infelizmente.
Em, y esta es la situación que les estaba relatando de Colombia y de Brasil, que también tuvo un incremento leve con respecto al año anterior. Em, bueno, la situación de Plasmodium falciparum nos interesa mucho mencionarla. Y ustedes ven aquí cómo hay países que tienen números muy bajos de Plasmodium falciparum. Esta especie de malaria hay que eliminarla cuanto antes de nuestro continente. En eso estamos empeñados en la OPS en trabajar eso con los países. Em, y, y es porque no podemos esperar a que aparezca la resistencia del Plasmodium falciparum en nuestra región, a la cual me voy a referir ahora más adelante. Estas son las cifras que ustedes pueden ver. De nuevo, Colombia, miren el país con más número absoluto de casos en el 2023 em, y esa problemática que ya expliqué. Em, entonces, esta es la situación, que ustedes tengan una idea, Colombia con esos números de 27.000, 32.000 casos, estos son datos del 2022, graficados a nivel de municipio, solamente P. falciparum y en números absolutos, esto no es incidencia, para que vean cómo está la distribución. Estos municipios rojos de Venezuela es área de minería de oro, especialmente en Colombia es esa costa pacífica la que más tiene malaria por Plasmodium falciparum, y estos municipios de Brasil son los municipios del norte de Amazonas que limitan con Colombia, con Venezuela, son mayormente municipios de población indígena. Y miren la diferencia en las cantidades, ¿no? Pasamos de 27.000 de esos números a los números de Perú, que son de 4.000, y luego Bolivia 400, y Ecuador. Mire, esto hay que eliminarlo. Esta enfermedad es otra enfermedad, y es otro parásito, y es otra circulación, y es posible totalmente de eliminar en Bolivia, en Perú, en Ecuador y en los próximos años en los otros países. Esta es la distribución por especie de nuestra región, ese predominio avivax, pero estas especificidades que expliqué de falciparum, la malaria por edades, que muestra dos comportamientos, si ustedes se pueden fijar aquí, no alcancé a marcarlo bien, pero hay dos comportamientos en esa malaria por edades, uno que es más de Ecuador, fíjense cómo los niños, que son los colores azules y los más claritos, crema, menores de 14 años son una gran proporción, hasta 40%. Perú es de los países que tienen mayor proporción de malaria en niños, o sea que del total de los casos, mayor proporción son niños, y esto es muy de Loreto y del Amazonas, ¿no? Y de Andoas, de esos distritos que ustedes conocen mejor que yo. Esto es muy preocupante y es importante ver cómo se atiende, lo mismo que pasa con Ecuador y con Panamá, malaria en población indígena, muy distinto a la situación de Guyana que pueden ver aquí, que es muy poquita esa parte y es mucho más una malaria adulta asociada al tema ocupacional. Y entonces esto es otro tema interesante de la epidemiología de la malaria en el continente, que es cómo está concentrada o focalizada. Fíjense cómo Bolivia, el 36% de los casos reportados en el 2022 por el país eran de un municipio. Imagínense esa concentración de casos. O sea que dos municipios de Bolivia tienen casi el 50% de la malaria del país. Y eso es una oportunidad increíble para la eliminación y para reducir. Y bueno, en Brasil y en Colombia más complejo, ¿cómo se dice? Cada columna de estas que se van achicando es un municipio. Y ustedes pueden ver entre la complejidad. Sin embargo, fíjense cómo en Colombia 30% de la malaria estaba en 4 municipios, o en Brasil el 35% de la malaria del 2022 estaba en 5 municipios. O sea que esos son cosas que llaman mucho la atención en malaria y que es una oportunidad, y por eso tenemos una iniciativa en OPS que es la de los municipios de alta carga, que a propósito hace unos años Andoas se ganó un premio por eso en Campeones de la Malaria. Entonces, esto es otro tema clave de entender de la epidemiología porque está muy ligado a las intervenciones. Ahora, en términos de determinantes, veamos rápidamente en lo social el tema del movimiento de poblaciones. El movimiento de la gente es la clave, no solamente por minería es el principal factor en una gran parte de la región, por lo menos donde hay más carga, por eso lo destaco tanto, pero también los trabajadores agrícolas, todo ese movimiento de trabajadores agrícolas entre países en Centroamérica es clave, y en general toda la situación de las comunidades indígenas dispersas es un determinante y un factor clave. En lo biológico, em, en lo biológico hay que destacar nuestra situación con la malaria por P. vivax, porque el Plasmodium vivax tiene muchos desafíos. Aquí todos lo sabrán.
primero por el tema de, de las recaídas, o sea, de los sinusoídos, las formas que se quedan del parásito que se quedan en el hígado y luego hay recaídas y la dificultad de tratar efectivamente esos sinusoídos con los medicamentos actuales. Y además, detección, es un parásito que las pruebas rápidas se desempeñan bien, pero tienen un umbral un poquito más alto que el que hay para las P. falciparum. Y el tema principal, ustedes saben, de P. vivas, que el día que lo diagnosticamos ya tiene gametocitos. A diferencia del falciparum, que el día que lo diagnosticamos nos da todavía 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7 días sin gametocitos. Por eso es que tenemos que vender esa idea muy fuerte de que hay que eliminar P. falciparum, porque es mucho más fácil que el Plasmodium vivax y porque además en muchos territorios donde coexisten las dos especies, las infecciones de P. vivax, las recaídas de P. vivax son desencadenadas por infecciones por falciparum, de manera que apenas se vaya el falciparum debe caer mucho también el vivax y los desafíos de resistencia que voy a hablar ahora, y los desafíos operacionales de la malaria, porque son desafíos también que tienen que ver con esa dificultad de acceso a los servicios en las localidades, el problema de la integración en los servicios, y hasta ahora me doy cuenta que esta diapositiva me quedó en inglés y les pido disculpas, y la pérdida que ha habido en la estructura y en la capacidad de los programas de malaria en varios de los países. Esto es un factor muy importante de riesgo también y un desafío en la región. Entonces, entre los desafíos biológicos hay que referirse a este que es el de la malaria por Plasmodium falciparum resistente, porque ustedes saben que hasta ahora no tenemos resistencia a los derivados de artemisinina, que es la primera línea que usamos en Sudamérica para este tipo de malaria, pero desde hace ya varios años se detectó la resistencia en la región del Mekong, que eso es, Mekong significa la región del sureste asiático, em, donde está Tailandia, Myanmar, Laos, Vietnam. En esos países hay resistencia a la artemisinina desde hace unos años y la están conteniendo con una intervención increíble y están eliminando P. falciparum y por eso es nuestro ejemplo que tenemos de que si ellos pueden, nosotros también. Y lo que es novedad ahora es en el mundo, es la aparición de resistencia en África. Entonces ahora hay hallazgos de resistencia a los derivados de artemisinina en África. Y eso es una situación que es de una gravedad increíble, porque si eso se llega a diseminar, pues va a comprometer totalmente la respuesta de la malaria en África, donde hay tanta malaria. Entonces nosotros no tenemos todavía. Nosotros tuvimos el hallazgo de que en Guyana en el año 2010 y luego en el año 2016 se encontraron parásitos de P. falciparum con el marcador molecular que se sabe por la experiencia del sureste asiático que está asociado con resistencia a la artemisinina. Se le llama, cuando vayan a hablar de una cosa que dice K13, ese K13 se refiere a un gen que es donde hay una mutación. Esa mutación ocurre espontáneamente, no es que haya llegado una persona infectada con el parásito resistente, es que hay mutaciones espontáneas y esa es la teoría que ocurrió y se detectó el parásito, pero no se asoció a resistencia. Y después seguimos vigilando, apoyándole a Guyana en esto y hasta ahora no se ha encontrado, último muestreo el año pasado no encontramos. Entonces ahorita no se está encontrando, afortunadamente, la malaria por falciparum está respondiendo bien en la región a los derivados de artemisinina, la combinación terapéutica obviamente, ¿no? Es combinación, pero este riesgo existe permanentemente porque esto está ocurriendo, esto se detectó en las zonas de minería de oro. Y entonces ahí los mineros tienen todos unos factores de riesgo ocurre lo que decimos en resistencia, que es presión de selección, que es que ese parásito tiene una presión por el hecho de que se expone a dosis bajas de medicamentos, entonces se selecciona cuando hay una mutación. Y eso ocurre porque en estas áreas de minería los mineros usan medicamentos que no son recomendados, los compran por su cuenta, los toman de a poquitos, hacen monoterapia y todo eso es lo que el caldo de cultivo de no de una mutación, pero de una selección de una mutación que ocurre espontáneamente. Entonces, por eso es que estamos diciendo que no vamos a esperar a que eso ocurra, sino que lo que vamos a hacer
es que vamos a eliminar ese parásito del continente antes de que eso ocurra, porque si eso ocurre, entonces no vamos a poder eliminar P. falciparum o, no, o nos va a quedar mucho más difícil. Entonces, por eso OPS está promoviendo esta intervención de eliminación del P. falciparum, que tiene una parte básica, que es poner el diagnóstico y el tratamiento en todas partes, y una parte de acelerar, que son intervenciones reactivas, esto de una vigilancia mucho más intensificada, que si yo tengo Plasmodium falciparum y Vivax en un municipio, independiente de que tenga mucho Vivax, si tengo poquito falciparum, cada caso de P. falciparum debe ser objeto de una respuesta intensificada, investigación de caso, búsqueda reactiva, tratamiento reactivo, etcétera. Tiene que ser asumido como un parásito que toca responder distinto, así haya mucho Vivax. Y eso es lo que estamos proponiendo a los países. El otro desafío grande, los hipnozoitos, ya lo expliqué, y las recaídas en PVIVAX. Y frente a esto, el problema que tiene las recaídas, pues que tiene un problema de la adherencia a esos 14 días o incluso a los 7 días. El otro desafío es que podemos tener en nuestra región cepas que sean tolerantes a esa primaquina o que no responda bien a la dosis convencional que hemos usado por 60 años, que es la dosis de 3,5 miligramos por kilo dosis total, que normalmente la habíamos dado la dábamos en 14 días y que ahora algunos países, y creo incluso Perú, creo la dan en 7 días. Pero esa dosis total en algunos parásitos no sirve tampoco. Y eso es importante porque eso lo detectamos en el Acre, en Brasil, hace 4 años. Y entonces responde mejor a la doble dosis que la dosis doble. Pero para dar esa doble dosis hay que tener pruebas de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa porque existe riesgo de que haya hemólisis. Entonces, porque la dosis es mayor. Entonces, ese es el tipo de desafíos que hay que abordar. Innovaciones, pues que ahora hay pruebas de glucosa 6-fosfato que se están mejorando, también el desarrollo que se ha tenido con la tafenoquina, que todavía no ha sido recomendada por la OMS, pero que gracias a los estudios de Brasil y otros, y lo que Perú está haciendo aquí como pionero, la OMS ahorita mismo está analizando los resultados para tomar una decisión. Y si llega a ser aprobado, pues para nosotros es una cosa importante. Esto yo lo pongo aquí porque son todos los estudios. Yo hice una revisión una vez de todos los estudios de la región en Vivax que evalúan el porcentaje de recurrencias, ¿no? Entonces, fíjense aquí cómo estos son los datos con las dosis. Hay estudios con la dosis normal, como este de Colombia, que hasta 24% de recurrencia con tratamientos supervisados, tratamientos supervisados. Eso es donde nos toca ponernos a pensar si es que aquí no es necesario hacer doble dosis de primaquina. Vean el último estudio donde dice Natalia y este Siqueira. Ese estudio tiene tres líneas ahí que ustedes ven. Entonces, la primera son 7 días supervisados, la segunda son 7 días no supervisado y la tercera son 14 días doble dosis. Fíjense la diferencia tan grande en el porcentaje de recurrencias entre los 14 días doble dosis son 7 miligramos, dosis total por kilo, con el 41% y de la dosis estándar. Esto es en el Acre y puede ocurrir en algunas otras partes de la Amazonia. Esto requiere doble dosis y esto requiere pruebas de glucosa 6-fosfato. Esto es importante mostrarlo porque hay países como Brasil y como Venezuela que nos están reportando datos de recaídas, porque pueden registrarla en su sistema normal simplemente con una aproximación muy simple de poner una variable que le permita al momento del registro registrar el caso como recaída o caso nuevo, estableciendo una norma, una pauta única, ¿no? Que si el caso ya tuvo malaria en los últimos 60 días, lo ponga como, o 90 días, el país depende, entre más alta la incidencia y la transmisión, uno debe establecer el rango menor. em, y así se notan, se cogen estos datos que sería muy bueno que Perú los tuviera también, porque eso sirve para monitorear cambios en las recaídas. Ese es de estas magnitudes que ustedes pueden ver aquí, las recaídas en los países. Es un proxy, desde luego, pero es una buena aproximación. Esto es más preciso, haciendo un estudio ya más detallado, revisando, capturando con algunos softwares el número de casos repetidos y haciendo estos análisis. Si vemos otro país de la región, como con estas cifras altísimas de casos repetidos, ustedes ven hasta 40%, hasta 28% de los casos de P. vivas de un territorio determinado
considerados como casos que no eran nuevos sino repetidos. Entonces, la agenda en el tema de cura radical es grande, tiene todas estas aristas. Hay que abordar al país, hay que trabajar el país, estos datos, sus sistemas de información para monitorear esto que acabo de mostrarles, porque si no lo monitorean no pueden saber si tienen que mejorar los esquemas. Entonces hay que monitorear las recaídas, la selección de los esquemas por lo que ya, la seguridad, los esquemas, del esquema incluso de 7 días, de siete días actual que algunos países dan a la dosis de 3,5 miligramos por kilo dosis total, tiene desafíos y tiene riesgos. Nosotros decimos que ese esquema se debe usar únicamente cuando se sabe que la población tiene bajo riesgo de prevalencia de glucosa, de deficiencia de G6PD y cuando el tratamiento sea de alguna manera supervisado, así sea parcialmente supervisado, no tanto por la adherencia, sino por la seguridad. Entonces son estos todos los desafíos de cómo hacer ese tratamiento seguro, cómo prescribirlo bien, cómo lograr que la gente se adhiera, y es un tema grande todos los desafíos que hay en este tema. Bueno, las barreras en el acceso al diagnóstico son muchísimas y ya no me quiero alargar más, pero son parte de este diagnóstico de situación. Países que tienen todo tipo de deficiencias, países donde hay participación comunitaria, hay colaboradores voluntarios, pero no están debidamente amparados por la regulación, por el sistema, no tienen una interfase sólida con el sistema de salud, no hay una logística que les apoye, o países donde están los trabajadores voluntarios, pero no tienen los tratamientos suficientes, de manera que hay todo tipo de falencias en esta estrategia. Por eso nosotros decimos que los 5 cambios principales para hacer ese cambio del control a la eliminación de la malaria son estos 5. Yo digo que los 2 primeros son los más importantes. Y a veces la gente no me entiende cuando digo que el primer cambio, el principal cambio del control a la eliminación, lo que de verdad marca que un país no está más es la microplanificación, es hacer la microepidemiología de la malaria. Y el segundo cambio es que no falte diagnóstico y tratamiento por ningún motivo. 1 hora para que una persona tenga que andar a buscar diagnóstico, 1 hora es suficiente razón para no ir y no acceder al diagnóstico y al tratamiento. Entonces, el primer cambio clave es esto, es la microplanificación, es reconocer que tiene que haber una unidad operativa. Esto es de un país de los nuestros, de hace 20 años lo encontré y me encantó porque es que dice que una de las fallas de la operación es no tener una unidad operativa. Entonces hay que tener una unidad operativa y a esto se refiere la microplanificación, un territorio donde yo tengo que establecer y hacer una territorialización y establecer una unidad operativa y esa unidad es la unidad que al mismo tiempo yo la voy a volver la unidad de eliminación. Y es ahí donde yo coloco, tiene una lógica muy operativa, ¿no? Una parte de un río, un segmento, tiene una relación epidemiológica, pero también una lógica operativa, y esa región tiene que tener un equipo asignado, tiene que tener todo. Esa es la clave de la eliminación, y ahí es donde se hace la microepidemiología de la malaria, que es lo que caracteriza la eliminación. Y el otro elemento es el acceso al diagnóstico de tratamiento, que hay que ampliarlo, pero ampliarlo no es lo mismo de siempre. Ampliarlo es que no haya ningún tipo de barrera y para eso hay que multiplicar mucho más el uso de pruebas rápidas en muchísimos contextos, de manera que la gente no tenga que andar 1 hora para encontrar el diagnóstico y el tratamiento. Y esto es lo que estamos promoviendo desde OPS, considerar que los antimaláricos sean un bien público. Entonces a mí me dicen es que ya son un bien público porque los ministerios los compran y los dan gratuitamente. Sí, pero no tiene sentido si están en el almacén de la región no tiene, son un bien público si están en la comunidad. Y para que el antimalárico esté en la comunidad, tiene que estar con el diagnóstico. Y para que estar con el diagnóstico hay que recurrir a usar muchas más pruebas rápidas, además de mejorar la microscopía. Pero y poner a mucho más actores comunitarios a hacer esto. Hay que encontrar un balance entre todos estos elementos. Es un tema de ampliar cobertura, pero ampliar cobertura con eficacia, con vigilancia. No se puede sacrificar la vigilancia, no se puede sacrificar la respuesta. ¿A qué se refiere la respuesta? Que si yo detecto un caso, tengo que responder. Entonces, tiene que haber un modelo que permita balancear todo esto y definitivamente en muchos contextos, como en la Amazonia de nuestros países, es recurriendo mucho más a la comunidad. Creo que aquí estoy por terminar porque hay otro elemento nuevo entre el arsenal de herramientas para la eliminación de la malaria, que es la quimioprevención. Y es nuevo, la OMS lanzó recomendaciones en el 2022
y nosotros estamos trabajando en implementarlas. Tenemos un par de documentos que orientan sobre esto. Entonces son tres grupos, voy a ir rápidamente. Las que son masivas, que son, es darle tratamiento a toda la comunidad, que se llaman administración masiva de medicamentos. Esto tiene indicaciones precisas. En P-Falciparum tiene unas indicaciones, en P-Vivax tiene otras. No es para hacerlo en todas partes. Es una herramienta para bajar carga o para reducir transmisión en situaciones de muy baja transmisión, pero tiene una serie de indicaciones precisas, que haya muy poco riesgo de importación de casos en la comunidad, por ejemplo. La segunda son las dirigidas, que son las estrategias, la administración de medicamentos a un grupo de personas que tienen un riesgo mayor que el resto de la comunidad. Entonces, por ejemplo, los mineros, o por ejemplo, los zafreros en Bolivia, que entran a hacer la zafra de la castaña. Esas personas tienen un riesgo mayor porque de pronto son portadores de gnosoditos. Entonces, una administración dirigida solo a ellos. Y la otra es la reactiva, que es que cuando yo detecto un caso, le doy tratamiento a los otros miembros de la familia. Esto, por ejemplo, lo estamos promoviendo ahorita mucho en P-Falciparum, en municipios que tienen poquísimo P-Falciparum, donde yo asumo que el resto de los familiares están más en riesgo que el resto de la comunidad. Tengo razones para poderle dar tratamiento reactivo al resto de la familia, y esto contribuye a acelerar esa eliminación. Entonces, sobre esto hay mucho que aprender y es un desafío para los programas. Yo termino aquí colocándoles esta información para los que quieran entrar, las guías de la OMS sobre todas las intervenciones en malaria que están desarrolladas basadas en evidencia, ya están publicadas en español. Nosotros hemos hecho el trabajo en la OPS de ponerlo todo en español. Ustedes pueden entrar a este link. Es muy interesante navegar porque ustedes se van a encontrar con las recomendaciones. Aquí están de prevención, de manejo de casos, de eliminación, pero además de las recomendaciones se van a encontrar con toda la evidencia. Entonces pueden entender cuál fue la evidencia que respalda las distintas recomendaciones. Pueden entender cuándo una recomendación es fuerte o cuándo es una recomendación débil, cuando se da como condicional para que el país la mire como con mayor cuidado, como son estas de quimioprevención, que los países deben implementarlas con una muy buena investigación operativa para poder evaluar y enriquecer esa evidencia que está tan débil. Bueno, entonces esto es para podérselos pasar luego y para mí fue un inmenso placer estar con ustedes otra vez. Agradezco siempre cuando me invitan a estas sesiones tan interesantes. eh, Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Roberto Montoya. De verdad que muy precisa y también muy clara todas las explicaciones que nos ha presentado a través de su presentación. Agradecemos a todos los que están ingresando al webinar y vamos haciendo un pequeño resumen de lo que ha comentado el doctor Roberto Montoya y hacer hincapié en algunos puntos que creo que deberían ser tomados en cuenta. Primero que la situación de la malaria en las Américas, ¿no? Que el camino hacia el control va en un descenso y eso es muy positivo para poder, para todos los países del mundo en general y tener la posibilidad de contar con un país amazónico con certificación libre de malaria realmente nos abre una gran esperanza y convicción de que sí es posible eliminar la malaria en nuestro país. Y eso que estamos hablando de una Guyana en la cual ha tenido historia de malaria por muchos años con grandes brotes y verlo que está en camino hacia la eliminación ya por su tercer año, realmente nos llena de esperanza. Y algunos desafíos en los cuales estamos teniendo nosotros también como Perú, como Guyana, como Brasil, como Venezuela, es las actividades ilegales, en este caso la minería ilegal, esa minería selvática, en la cual conocemos y sabemos que también viene creciendo en otras partes de América Latina y en nuestro país no está fuera de ello. Los esfuerzos en gran medida están en malaria por Plasmodium falciparum. Y ahí me quedo con una frase que dijo Roberto, que el reto es la eliminación de P. falciparum. Esa debería ser nuestro primer pilar hacia la eliminación de la malaria. Pero empecemos por malaria P. falciparum porque tenemos
un riesgo bastante grande que es la posibilidad de tener resistencia. Y ahí vamos también a este gran ejemplo de Andoas, que en el 2018 recibió este premio en Washington, D.C., en la cual pude acompañar al alcalde Cisneros. Y tanto Roberto como Toya, como la directora en ese momento, entregaron este premio para Andoas por su excelente disminución de la malaria, pero todavía está presente y ahí es uno de los sitios donde tenemos malaria por Plasmodium falciparum, que podríamos trabajar y empezar con el proceso de la eliminación. Desafíos operacionales, tener el acceso a los servicios, desafíos biológicos que muy bien lo ha descrito Roberto, estar pendientes de esta resistencia por artemisininas en América, todavía es un riesgo, pero no lleguemos a tal, y por eso la invitación a acelerar a la eliminación de Plasmodium falciparum en las Américas debería ser un compromiso regional y, y basado en qué? En intervenciones tan sencillas como tener el acceso y el diagnóstico masificado y no dejar oportunidades perdidas para poder recibir un tratamiento, ¿no? Y con eso evitamos también que llegue la resistencia. Otro desafío interesante con Vivax, con el plasmodio Vivax, es la cura radical y en la cual tenemos que estar muy atentos, no por la adherencia, porque ya se ha demostrado que la adherencia es muy buena y es aceptado también por la población y está siendo aceptado por el personal de salud, sino hacer el seguimiento por la seguridad del tratamiento. Ahí tenemos este problema que siempre hemos estado viendo cómo avanzar con el tema de los hipnozoitos y esta puede ser una salida importante. La recurrencia en el Perú tenemos muy pocos estudios, pero de 7 a 10% es lo que nos indica, pero las recaídas, ahí un llamado especialmente para la región Loreto, para repensar y evaluar la posibilidad de recoger este dato. Que tener en otros países un 28% o un 43% realmente son cifras alarmantes. Y para terminar, 5 cambios importantes, ¿no? Que se ha explicado bastante bien. La microplanificación, que ya se venía haciendo hace algunos años, pero que esté plasmado ya en nuestras normativas, es un gran paso. El acceso, definitivamente, diagnóstico, tratamiento, no tener oportunidades perdidas para ello. Las estrategias ante las recaídas, creo que es un tema pendiente como país. Intervenciones de recaídas y quimioprevención, qué interesante. También esto, ponerlo en práctica, ya sea con tratamiento masivo, tratamiento dirigido o tratamiento reactivo. Y usar al mismo tiempo todas las estrategias que conocemos para el control de la malaria y, por supuesto, seguir masificando la cobertura de los mosquiteros impregnados. Muchísimas gracias, Roberto, y no menos importante, recalcar también la invitación que hace Roberto de ingresar a la página de OPS para contar con las guías, pero sobre todo las evidencias y sobre todo que está en español. Muchísimas gracias, Roberto. Esta tarea de ponerlo en español, recuerdo que hace algunos años era todo un desafío y hoy está mucho más sencillo porque la idea es que todos estos instrumentos estén lo más cercano y lo más sencillo de poderlo adquirir porque todos podemos ser parte de este gran cambio en la eliminación de la malaria. No sé si, Roberto, algo se me quedó. No, impecable ese resumen, no lo habría hecho mejor yo. Un placer inmenso estar con ustedes. Nada, un placer tenerte con nosotros en nuestro país y un saludo muy cariñoso de todos acá. Y gracias nuevamente por estar con nosotros.